Bueno, yo les voy a explicar acerca de qué debemos hacer ahora en el 2011 para verlo reflejado en el 2020, de acuerdo a todos los videos que vimos de nuestros compañeros. Entonces nosotros estamos en una sociedad donde tenemos recursos limitados. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos explotándolos de una manera muy excesiva. Nosotros necesitamos cambiar, necesitamos un cambio de conciencia. Nosotros hemos llegado al límite de explotar todos los recursos. ¿Qué debemos hacer? Debemos sembrar conciencia, debemos crear en cada persona una semilla de cuidado hacia el mundo. Bueno, el pasado hay que dejarlo atrás. Tenemos que ver hacia el futuro, una visión del futuro, que veamos que cualquier decisión que vayamos a tomar la vamos a ver reflejada en un 2020, en un futuro. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Ahora en el 2011. ¿Qué debo hacer en el 2011? Debemos buscar sustitutos del petróleo. Sustitutos. Bueno, como segunda medida, buscar cambios para una sociedad sostenible. ¿Esto qué incluye? Esto incluye varios puntos. El reciclaje, nuevas formas de energía, y un cambio en la estructura cultural. Debemos crear en cada ciudadano un cambio cultural, debemos cambiar esa sociedad de consumismo que tenemos actualmente. Debemos tomar posición de líder. Tenemos también que tomar cooperación con otras organizaciones, otras entidades que estén encargadas del medio ambiente, del cuidado del mundo. Investigación, esto incluye que incentivar a científicos o a químicos que busquen que los recursos no renovables se puedan convertir en recursos renovables, capacitación, educación. Debemos cambiar ese pensamiento lineal que llevamos. Dejar de pensar linealmente. Y bueno, soluciones. Como primera medida, cambio el comportamiento de consumismo. Necesitamos una sociedad que no consuma tanto, ya que estamos explotando al mundo. Necesitamos una sociedad sostenible que no atente contra el futuro. Bueno, nuestro compañero César nos va a explicar acerca de las exigencias para un profesional en el 2020. Entonces veamos. Nosotros hicimos una integración de propuestas, ¿cierto? En 3 temas: situación actual, 2011, ¿cierto? Propuestas 2011 hacia el 2020.
Y ahora vamos a tratar las exigencias 2020, ¿cierto? Y todo esto en torno a los profesionales. Estas propuestas fueron escogidas de acuerdo a una selección de videos de nuestros compañeros de pensamiento sistémico. Entonces, como ya sabemos, yo soy César Patiño y les voy a explicar acerca de las exigencias del 2020. Entonces, ¿cuál va a ser una exigencia para el 2020 de nosotros como profesionales? Primero que todo, idiomas. Entonces, ¿por qué los idiomas? Porque nosotros, a medida que van cambiando los años, las potencias mundiales, ¿cierto? Los países más ricos y más fuertes en cuanto a economía, política, sociedad, cultura, armas, en fin, siempre están rotando avanzando los años. Entonces, por ejemplo, 2011, potencia Estados Unidos. 2020, potencia China, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué idioma deberíamos saber? Entonces, por eso tenemos que estar al tanto de los idiomas de las potencias mundiales. Ahora, seguimos con la explotación de los recursos renovables. ¿Por qué? Porque es que para 2020, ¿cierto? El agua, el petróleo, todos aquellos recursos que ahora en 2011 son limitados, en ese entonces ya no los vamos a tener. Entonces tenemos que tener recursos renovables. Entonces la exigencia de un 2020 sería los recursos renovables. Tenemos que tener recursos renovables. Entonces, en primera medida, para poder llegar con una sociedad sostenible al 2020, tenemos que tener recursos renovables. ¿Cómo los podemos obtener? Con investigación. Investigación, motivación hacia esta investigación de los científicos, de los ingenieros, de todas aquellas personas que trabajan en este aspecto, ¿cierto? Ahora, una exigencia del 2020 va a ser una nueva forma de consumo. Entonces, ¿qué quiere decir con una nueva forma de consumo? Lo que quiere decir con una nueva forma de consumo es que debe haber un cambio mental, ¿cierto? Y este cambio mental, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con los deseos, antojos. Y entonces esto suena como que, bueno, ¿qué pasó ahí? No, lo que pasa es que a lo que me refiero con un cambio mental es que nosotros tenemos que dejar de ser una sociedad de total consumo. Es decir, nosotros lo que vemos y lo que vemos en la publicidad, en la televisión, nosotros podemos comprar todo. Nosotros tenemos que comprar las cosas y utilizar los recursos de acuerdo a nuestras necesidades. O sea, no podemos exagerar, no pueden haber exageraciones, ¿cierto? No puede haber desperdicio. Entonces, de acuerdo a estos desperdicios, ¿cuáles son las posibles soluciones? Tenemos que seguir con un reciclaje, ¿cierto? Tenemos que seguir con una nueva forma de cultura, ¿cierto? ¿Y cómo tenemos una nueva forma de cultura? Con educación. Entonces, por esta parte, la nueva forma de cultura, la nueva forma de consumo está relacionada con un cambio mental, ¿cierto? Que tiene que ver con los deseos y los antojos de las personas, que lo que quiere mejorar son los desperdicios. Como una forma de mejorar los desperdicios es el reciclaje, que la debemos traer desde 2011 hasta 2020 permanentemente y con nuevas mejoras, que también implica una nueva cultura que se logra con educación, ¿cierto? Una educación continua. ¿Qué quiere decir una educación continua? Lo que quiere decir una educación continua quiere decir que cuando nosotros nos graduemos de la universidad, que es promedio 2015, ¿cierto?
nosotros no vamos a hacer productos terminados, nosotros tenemos que seguir aprendiendo, o sea, es una educación continua que a pesar de que tú ya seas un profesional, de que ya seas un bachiller, tienes que seguir capacitándote, tienes que seguir educándote y no solo en tu campo, tiene que ser en todos los aspectos. Entonces, lo que necesitamos hacer en el 2020 es lograr ser unos profesionales íntegros. A eso nos referimos, a tener una nueva cultura y a lograr ser unos profesionales íntegros. Eso quiere decir tener la capacidad de entender todo nuestro entorno y no solo en el que nos especializamos. Con esto damos fin a la integración de ideas y de propuestas acerca del 2020 realizada por el grupo de pensamiento sistémico de la Universidad de ICESI. Muchas gracias.